Recibo un cordial saludo, estimada docente, compañeros y compañeras. Mi nombre es Maritza de Jesús Sánchez Rosario. Actualmente estoy cursando el séptimo ciclo en la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, que es el vanguardismo y realismo social. Es importante conocer la definición de estas dos corrientes. Por una parte, el vanguardismo es un movimiento del siglo XX que rompe con la tradición literaria, explora la experimentación formal, el absurdo, la subjetividad y lo marginal, busca sorprender y provocar al lector. Mientras que el realismo social es una corriente literaria que surge en Ecuador entre 1920 y 1940, el mismo que está enfocado en denunciar las injusticias, la pobreza y la opresión de las clases populares y refleja la realidad de manera directa y crítica. Ahora bien, analizaremos los siguientes cuentos, como es Un hombre muerto a puntapiés, del autor Pablo Palacio, El amante de las manos, de Humberto Salvador, El Guaraguao, de Joaquín Gallegos Lara, y El cholo que odió la plata, de Demetrio Aguilera Malta. Pablo Arturo Palacio Suárez nació en 1906 y murió en 1947. Fue considerado pionero del vanguardismo en Ecuador. Exploró lo absurdo y lo marginal en sus relatos. En el cuento Un hombre muerto a puntapiés, que es del autor antes mencionado, podemos encontrar varios elementos destacados. Por ejemplo, la ruptura con la lógica narrativa, es decir, el narrador construye una investigación absurda sobre un asesinato combinando fantasía y humor negro. Como podemos apreciar, ahí se nos muestra una pequeña frase que dice: un hombre muerto a puntapiés era lo más gracioso, lo más hilarante que podía suceder. El siguiente elemento es la exploración de lo marginal y prohibido. El autor hace uso de temas sexuales y viciosos que se consideraban tabúes en esa época. Por ejemplo, la siguiente frase: hola, rico, no te vayas tan pronto, hermoso. El siguiente escritor es Humberto Salvador Guerra, que nació en 1909 y murió en 1982. En sus cuentos combinan la estética del erotismo, la reflexión sobre el arte y la condición del artista marginado, así como vamos a observar en su obra El amante de las manos. Este autor rompe con las representaciones tradicionales del amor y la belleza y muestra visiones modernas y complejas de las relaciones humanas. Ahora bien, vamos a ver uno de sus escritos que se llama El amante de las manos. A esta obra la pueden encontrar en su colección de cuentos llamada Ajedrez. Algunos de los elementos destacados que podemos mencionar es la erotización estética del cuerpo, la fusión del arte y la sexualidad. En la frase, sus manos, anillos de oro engastados de jacintos, su vientre blanco, marfil cubierto de zafiros. También se encuentra la exaltación del artista marginado. Rompe con la imagen romántica del genio, mostrando decadencia social y emocional. Por ejemplo, en la frase, ser un profundo artista atormentado por el sadismo de la perversidad. Cabe mencionar que tenemos un sinnúmero de representantes del realismo social. En esta ocasión hablaremos sobre Joaquín Gallegos Lara, que es un escritor ecuatoriano considerado uno de los principales exponentes de esta corriente en Ecuador. Él nació en 1909 y falleció en 1947. En sus obras se enfoca en denunciar las injusticias sociales, la opresión de los campesinos, montubios y trabajadores y las desigualdades estructurales de la sociedad. Su estilo literario es directo y sin idealizaciones, mostrando la vida cotidiana de las clases populares con un enfoque crítico y humano. El Guaraguao es uno de sus cuentos y lo pueden encontrar en su colección titulada Los que se van. Algunos de sus elementos destacados son la denuncia de la pobreza y la marginalidad. La vida de Chango Rengo refleja supervivencia en condiciones precarias. En la frase, vestía andrajos, vagaba en el monte. O también se encuentra la violencia estructural. La injusticia y opresión del entorno moldean su destino.
Tenemos otra frase que dice: toda la noche estuvo Chancho Rengo arrojado en la hojarasca. No estaba muerto, se moría. También tenemos otro autor perteneciente a esta corriente aquí en Ecuador. Se llama Demetrio Aguilera Malta y nació en 1909 y murió en 1981. Sus obras destacan por la denuncia de injusticias sociales, especialmente hacia los campesinos, indígenas y trabajadores. Su estilo combina un lenguaje directo y descriptivo con atención a la vida cotidiana, los problemas económicos y la opresión social. En su escrito El Cholo que odió la plata también forma parte de la colección de cuentos antes mencionada. Algunos de los elementos destacados son la crítica social, denuncia la explotación, la corrupción y la desigualdad que afectan a campesinos y trabajadores. Tenemos un pequeño extracto de la misma que dice: el cholo ya no amaba a nadie, solo odiaba la plata y todo lo que ella representaba. También se encuentran las condiciones de vida, en donde muestra cómo la pobreza y la marginación condicionan las decisiones y el destino de los personajes. En la frase, vivía entre la miseria y la codicia de quienes lo rodeaban sin esperanza de cambio. Ahora vamos a hablar sobre la estructura narrativa que poseen estos cuentos. Podemos apreciar que el vanguardismo rompe la narrativa lineal, mezcla sueños, obsesiones y simbolismos. El realismo social es una historia más lineal, centrada en hechos concretos y consecuencias sociales. Los personajes en estas obras en el vanguardismo aparecen como marginales, obsesivos o extremos, como el protagonista del amante de las manos. Mientras que muchas de las veces en la otra corriente suelen ser campesinos, trabajadores o desfavorecidos, víctimas de injusticia o pobreza. Podemos concluir diciendo que los cuentos del vanguardismo destacan por su experimentación estética, ruptura de la lógica narrativa y exploración de lo marginal, mientras que los del realismo social muestran la dura realidad de la sociedad ecuatoriana, la pobreza, la injusticia y la marginación. La literatura ecuatoriana combina estas corrientes para reflejar tanto la creatividad artística como la crítica social de su época. La lectura crítica de estos cuentos permite comprender cómo los autores transmiten mensajes sobre el arte, el deseo, la moral y la realidad social.